Imaginemos un país que presume de ser, pues el culmen de la modernidad europea. Un Estado de derecho impecable. Pero luego resulta que cientos de sus propios ayuntamientos ni siquiera son capaces de presentar sus facturas anuales de forma transparente. Es que tiene tela. Ya, totalmente. Normalmente cuando te dan un diagnóstico médico, hay una expectativa de precisión absoluta. Si te rompes un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada y el médico simplemente señala y pronuncia el veredicto. Claro, es un sistema binario. O está roto o no está roto. Eso es. Pero al salir de la clínica y asomarnos al panorama del descontento social y político actual, pues esa máquina de rayos X se rompe en 1000 pedazos. O sea, el terreno de la frustración ciudadana es pantanoso y muy complejo. Y tanto. Identificar exactamente dónde se produce esa fractura en el contrato social moderno requiere apartar la mirada de los síntomas superficiales. Hay que buscar las corrientes subterráneas. Fíjate que no es tan sencillo como mirar una placa médica. No, que va. Requiere analizar el tono, las contradicciones y, sobre todo, los agravios acumulados de quienes sienten que el sistema ha dejado de funcionar para ellos. Y precisamente por eso, el análisis a fondo que nos ocupa hoy resulta fascinante. Quienes nos escuchan y busquen entender este clima social se van a sorprender. La misión de hoy es diseccionar un documento visceral y tremendamente polarizador titulado Carrusel Reflexivo temas 1 a 5. Un título curioso, desde luego. Sí, es en esencia un manifiesto redactado por alguien que se autodenomina un ciudadano inconformista. Y este autor dispara contra todos los pilares de la sociedad española contemporánea. Y cuando dices todos, es todos. Sí. Desde la banca comercial hasta la política municipal, pasando por la crisis migratoria, el clientelismo institucional y, bueno, la mismísima guerra cultural. A ver, antes de adentrarnos en las páginas de este texto, es imperativo establecer las reglas del juego para nuestra sesión de hoy. Por supuesto, esto es vital. Porque este documento contiene opiniones políticas sumamente directas, cargadas de ironía y con una ideología muy, muy marcada. El autor lanza dardos sin piedad tanto a la izquierda como a la derecha. E incluso a la arquitectura de las instituciones europeas, que no deja títere con cabeza. Exacto. Es un escrito diseñado explícitamente para incomodar y provocar. Así que dejemos esto clarísimo desde el primer segundo. La meta de esta inmersión no es tomar partido. No buscamos respaldar ni condenar estas opiniones en absoluto. Eso tiene que quedar muy claro para la audiencia. Nuestro trabajo es actuar estrictamente como un espejo analítico. El objetivo es entender la anatomía de este descontento ciudadano basándonos solo en los argumentos que se presentan. Porque para quienes buscan comprender el clima social sin terminar aturdidos por el ruido de las redes sociales, diseccionar crudamente textos como este resulta vital. Vale, vamos a desgranar esto. Todo este periplo de indignación comienza en el nivel más microscópico posible, o sea, el trato directo en la ventanilla de un banco. Lo fascinante de esto es que el autor sitúa el origen de la alienación ciudadana en algo tan cotidiano como las finanzas personales. El bolsillo es lo primero que duele. Claro. Narra el caso de un cliente en Barcelona que lleva 45 años vinculado a una entidad bancaria históricamente conocida por su, obra social. Que son muchos años de fidelidad, ¿eh? 4 décadas y media. Hablamos de una persona con un historial crediticio intachable, con todos sus ingresos y recibos domiciliados. Y un buen día, este cliente necesita solicitar un préstamo de 20.000 euros. A ver, sobre el papel, un perfil así debería recibir luz verde casi antes de sentarse en el sillón del director. ¿Tal cual? Sin embargo, el director de la sucursal eleva la petición a la central y regresa con una propuesta que roza el surrealismo. Es que es para no creérselo. Al detectar una reciente disminución en los ingresos del cliente, el banco le exige dejar 20.000 euros como aval. El mismo importe que está solicitando en el préstamo. Sí, o sea, es de locos. Y para coronar la oferta, le aplican un interés del 8% a devolver en 7 años. Y para entender la magnitud de esta desproporción, el texto aporta un dato de contexto fundamental. La fecha de esta anécdota es agosto de 2021. Fíjate en la fecha porque es clave. Claro, en ese momento histórico, el Euribor, que es el tipo de interés de referencia, estaba en terreno negativo, concretamente al menos 0,498%. O sea, yo lo pienso y es como ir a un restaurante de lujo a cenar y que el personal te obliga a traer tus propios ingredientes desde el supermercado. Y que te los cocines tú mismo. Exacto.
Te hacen cocinar el plato en sus fogones y cuando terminas te cobran el triple de lo que costaría el menú degustación. Es una analogía perfecta. Es que carece de cualquier lógica comercial de retención de clientes. Mi lectura aquí es que el autor no solo denuncia la usura, sino la deshumanización absoluta. Ya, el trato frío. Da la sensación de que el factor humano, esa lealtad de 45 años, ha sido erradicada por un algoritmo ciego de evaluación de riesgos, un sistema que solo ve una bajada puntual de ingresos y entra en pánico. Esa es la mecánica subyacente que el autor está atacando. Y por eso compara a la banca con buitres leonados. Una imagen bastante gráfica. Muy gráfica. En el sector bancario minorista moderno, pues los modelos automatizados de calificación crediticia han sustituido al juicio humano del director de sucursal. Ya no puedes ir a hablar con el director de toda la vida y que te entienda. Exacto. La frustración del autor nace de esa simetría de poder. Gigantes corporativos que, bajo el cálido barniz publicitario de la obra social, pues operan con una lógica extractiva implacable e incomprensible para el ciudadano. Y la sensación de indefensión es total cuando el interlocutor ya no es una persona que conoce tu historial, es un sistema informático inflexible. Totalmente. Y claro, cuando un individuo se siente triturado y desprotegido por los algoritmos del sector privado, pues el reflejo natural en un estado de bienestar es buscar refugio y protección en lo público, ¿no? Eso sería lo lógico. Uno esperaría que el autor encontrara consuelo en la administración, especialmente en la más cercana, como su ayuntamiento. Pero el manifiesto nos lleva por un camino de decepción aún mayor. Y aquí pasa a analizar los ayuntamientos y el contraste con la imagen internacional del país. O sea, entramos en el segundo tema del carrusel. Sí, el argumento pivota hacia la idea de que España proyecta hacia el exterior una fachada de país moderno, hiperregulado y alineado con los estándares de transparencia europeos. La famosa modernidad europea. Esta acusación recurre a datos concretos, ¿verdad? Sí, cita cifras del portal Civio y revela que 567 ayuntamientos no rindieron ninguna de sus cuentas en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. Considerando que hay 8.132 municipios en el país, que el propio Tribunal de Cuentas constate este nivel de incumplimiento en algo tan básico como presentar los libros de contabilidad, es alarmante. Es que es la base de todo. Si lo pensamos bien, esto revela un fallo estructural sistémico. O sea, ¿cómo es posible que cientos de corporaciones locales operen en la opacidad sin que el Estado intervenga de manera contundente? Pues si conectamos esto con el panorama general, el cuello de botella reside en la propia arquitectura de la supervisión estatal. Explícate un poco más. A ver, el Tribunal de Cuentas tiene capacidad fiscalizadora, sí, pero a menudo carece de la agilidad y el poder coercitivo inmediato para forzar a pequeños y medianos municipios a cumplir. Ya, no tienen suficientes herramientas para obligarles en el momento. Claro, muchos ayuntamientos operan con presupuestos raquíticos y carecen de interventores técnicos cualificados, lo que genera una cultura donde el incumplimiento burocrático, pues, se tolera o se ignora. Se hace la vista gorda, básicamente. Exacto. Y el texto agrava esta crítica al señalar que la administración local es el terreno más fértil para la corrupción, destacando la prevaricación como el delito rey. Y recordemos que la prevaricación consiste en que una autoridad dicte a sabiendas una resolución injusta. O sea, que saben que está mal, pero lo hacen igual. Así de crudo. Esta contraposición es brillante dentro del relato del autor. A ver, ¿de qué sirve presumir de estar en la vanguardia legislativa europea, aprobando normativas complejísimas, si los cimientos del Estado fallan en la simple y llana honestidad de mostrar en qué se gasta el dinero? El decorado de la modernidad se desmorona por completo. Totalmente. Y esa percepción de incompetencia estructural a nivel local, pues prepara el terreno para el siguiente nivel de indignación. Sí, porque si la administración falla en la contabilidad básica, la pregunta inevitable es cómo gestiona ese mismo Estado las crisis mayúsculas. Las que de verdad requieren una visión estratégica a largo plazo. Eso es. Y precisamente el documento aborda dos de las presiones sistémicas más urgentes, que son la crisis migratoria y el colapso del acceso a la vivienda. Menudos dos temas para mezclar. Sí, el autor entrelaza noticias sobre planes migratorios paralizados, como el bloqueo de un centro de acogida en Pozuelo, con cifras demoledoras del mercado inmobiliario. Sí, estuve viendo los datos que cita. Sugieren que se necesitarían 11 años para cerrar el déficit habitacional en España, alcanzando un pico alarmante de 922.000 viviendas necesarias para el año 2029. Una barbaridad.
Y aquí es donde el texto abandona el análisis convencional y se sumerge de lleno en la sátira más extrema. Aquí es donde me quedé perplejo leyendo. Plantea lo que él denomina, con evidente sarcasmo, la alianza de civilizaciones práctica. ¡Qué nombre tan rimbombante! Ya te digo, es una ecuación matemática diseñada para forzar a la clase política a asumir las consecuencias físicas de sus propias políticas. A ver, es que la propuesta es de un absurdo fascinante. El autor calcula que hay unos 73.000 políticos en el país, ¿no? Sí, esa es su cifra base. Y asumiendo que poseen una media de 1,5 viviendas cada uno, propone obligar por decreto a cada político a acoger a 3 inmigrantes por vivienda en propiedad. Haciendo cuentas, el resultado matemático arroja que 328.500 personas serían acogidas bajo los techos personales de los legisladores. O sea, solucionar la crisis metiendo a la gente en los salones de los diputados. Y ojo, que la cosa no se detiene ahí. No, va a más. Añade que el ejército debería inspeccionar estas residencias periódicamente y hace una mención muy intencionada a municipios exclusivos como Galapagar. Una puya muy directa, sí. Ya lo creo. Y dice que el ejército debería imponer multas de 200.000 euros por cada habitación vacía desperdiciada. A ver, esto plantea una pregunta importante sobre cómo se percibe a la clase política. Esta formulación teatral ilustra una profunda fractura en la percepción del contrato social. Pero yo me pregunto, obviamente esto es inviable legal y logísticamente. ¿Qué fibra está intentando tocar el autor con esta exageración tan teatral? Pues utiliza la exageración para visibilizar lo que en sociología se conoce como el fenómeno NIMBY, que en inglés es not in my backyard o no en mi patio trasero, aplicado a la élite gobernante. Claro, el yo te apoyo pero lejos de mi casa. Exactamente. Mi teoría es que este nivel de sarcasmo no busca ofrecer una solución logística real. Eso está clarísimo. Sino que es una forma de evidenciar una asimetría moral que al autor le parece intolerable. Totalmente. Es una manera de decir, oye, ustedes legislan desde Torres de Marfil, exigiendo empatía y solidaridad infinita a los ciudadanos, pero externalizan el impacto demográfico, económico y espacial a los barrios de clase trabajadora. Es que la crítica apunta directo al corazón del moralismo descendente. Cuando los ciudadanos perciben que quienes toman las decisiones están completamente blindados contra las consecuencias de esas mismas decisiones, pues el resentimiento se solidifica. Lógico. El sarcasmo habitacional y militar que emplea aquí es como el único vehículo que encuentra para denunciar esa hipocresía. Una hipocresía que él considera totalmente institucionalizada. Y esto encadena perfectamente con la búsqueda de los responsables de esta disfunción, porque si las élites están tan desconectadas de las necesidades técnicas y sociales del país, ¿cómo llegan exactamente a ocupar esos puestos de poder? Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, porque el texto nos ofrece un estudio de casos súper específicos sobre cómo se reparten los cargos en la cúspide del Estado. Nos presenta la trayectoria de Alberto Saiz Cortés. Un ejemplo muy concreto que utiliza el autor. Sí, su formación académica es la de ingeniero técnico de montes, o sea, alguien cuya pericia reside en la gestión de la masa forestal, la silvicultura, el medio ambiente, los pinos. Los bosques, vamos. Y sin embargo, su cargo final fue nada menos que director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, el máximo responsable del espionaje y la seguridad estratégica de todo el país. El autor aprovecha este salto profesional tan incomprensible para deslizar un chascarrillo evidente, señalando la transición de ocuparse del medio ambiente a moverse en un ambiente un poco diferente. Es que es una analogía demoledora. O sea, sería el equivalente a que un gobierno decidiera contratar a un botánico, digamos la mayor autoridad mundial en el cuidado de las orquídeas, para desactivar una bomba nuclear en una ciudad. Madre mía. Y que basen esa decisión únicamente en que el botánico y el ministro de turno juegan juntos al golf, los domingos. Carece de cualquier lógica técnica. Pero el autor no deja la anécdota en el aire, ¿no? Proporciona el hilo conductor que explica esta anomalía. Y aparece el nombre de José Bono. Aquí es donde encajan las piezas. Claro, la mención a José Bono es la pieza que completa el rompecabezas del clientelismo. La narrativa expone cómo la carrera política de este ingeniero de montes prosperó a la sombra de Bono en la política regional de Castilla-La Mancha. Y claro, cuando Bono da el salto... Eso es. Cuando Bono asciende a la política nacional y asume la cartera del Ministerio de Defensa, decide llevarse a su círculo de confianza y nombra a este ingeniero como jefe supremo de los espías. Esto pone de manifiesto la maquinaria del nombramiento a dedo en la alta administración.
lo que evidencia que en demasiadas ocasiones el Estado no busca a la persona más cualificada para proteger al país. No, busca a la persona más leal para proteger al ministro. Tal cual. El contraste con las agencias de inteligencia de otros países de nuestro entorno es notable. Allí, las cúpulas directivas suelen nutrirse de funcionarios de carrera con décadas de experiencia en geopolítica o contrainteligencia. Gente que se ha pasado la vida en eso. Exacto. Al ilustrar este caso, el autor denuncia que priman las redes de patrocinio personal sobre la meritocracia técnica. Cuando el amiguismo coloniza instituciones tan críticas como el CNI, la consecuencia es la degradación técnica del Estado. Y por ende, pues, se evapora la poca confianza ciudadana que pudiera quedar después de lo del banco y los ayuntamientos. Exactamente. A ver, recapitulemos la evolución de este descontento, porque la progresión lógica del manifiesto es impecable. Empezamos con un individuo aplastado financieramente por un banco implacable. Luego descubrimos que las instituciones locales operan en la opacidad. Sí, observamos a unos legisladores nacionales que imponen políticas cuyas consecuencias ellos no sufren en sus casas. Y finalmente comprobamos que esos mismos líderes alcanzan el poder gracias al enchufismo puro y duro. Esta olla a presión de agravios acumulados alcanza su punto de ebullición. Y la onda expansiva final, sorprendentemente, no se dirige hacia la economía o la política tradicional. No, salta directamente hacia la cultura. Culmina en lo que podríamos denominar una insurgencia simbólica. Una guerra cultural en toda regla. Claro, cuando la vía de la influencia política y económica se percibe como bloqueada o corrompida, el campo de batalla se traslada a las convenciones sociales, al lenguaje y a las narrativas de las instituciones. Entramos en la disección del manifiesto anti-woke. El autor titula este quinto dardo, Felicidades, ya somos un poco menos woke. Así, escrito tal cual. Tomando como pretexto festivo la pérdida de un escaño parlamentario de la formación Unidas Podemos en Aragón. A partir de esa anécdota electoral, despliega un abanico de quejas culturales que es sorprendentemente variado, ¿eh? Mezcla de todo. Sí. Dispara contra los anglicismos innecesarios, criticando a quienes utilizan términos como link en lugar de enlace o showroom. Arremete ferozmente contra el lenguaje inclusivo y el uso de pronombres como ella. Y también le cae al Ministerio de Igualdad. Sí. Lo califica de ser un nido de chiringuitos radicalizantes. E incluso abraza cierto escepticismo climático, argumentando que la alarma es desproporcionada, porque según él, la Tierra siempre ha atravesado ciclos de glaciaciones a lo largo de su historia. Es una amalgama de rechazos brutal. Mezcla ortografía, diseño institucional y ciencia climática bajo un mismo paraguas de repulsa. Pero el momento álgido de esta sección, el que me hizo reír por lo surrealista, llega con una incursión en el humor absurdo para ridiculizar los movimientos animalistas. Ah, lo de la verdura. ¿Sí? El autor formula una pregunta retórica, cuestionando si alguna vez alguien se ha planteado si arrancar una humilde alcachofa de la tierra supone una vulneración de los derechos del género hortofrutícola no humano. Un nivel de sarcasmo teatral muy loco. Diseñado para deslegitimar por completo las nuevas sensibilidades sociales. Pero mi pregunta aquí es, oye, ¿por qué el lenguaje y las alcachofas? Buena pregunta. Podría ser que, al sentirse ninguneado por las estructuras de poder duro, el ciudadano decida dinamitar el poder blando, es decir, el lenguaje y los símbolos de esa misma clase dirigente. Pues el análisis sociológico apunta exactamente en esa dirección. En la sociedad contemporánea, las guerras culturales operan frecuentemente como guerras de clases por medios interpuestos. Explicas un poco más para quienes nos escuchan. A ver, el autor se apropia del concepto de la gente normal, definiéndola explícitamente como aquella que no está abducida por proclamas radicales ideológicas. Los que están a pie de calle, según él. Exacto. Desde su perspectiva, los debates sobre los pronombres inclusivos o las ansiedades climáticas globales son artificios elitistas, dogmas prefabricados en despachos alejados de la realidad material. O sea, de la realidad de pagar la hipoteca. Tal cual. Es una rebelión contra una modernidad forzada que, a ojos del autor, se preocupa más por dictar cómo se debe hablar o qué vegetales se deben proteger que por resolver el hecho de que un banco confisque ahorros o un ayuntamiento sea incapaz de cuadrar sus cuentas. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto para quien nos escuche hoy y busque entender el panorama social? Al observar la arquitectura completa de este carrusel reflexivo, la anatomía del descontento queda perfectamente cartografiada. Es un mapa del cabreo ciudadano. Literal. El viaje comienza en el bolsillo, en la indignación tangible frente a la ventanilla del banco.
Luego escala hacia la desilusión con la política municipal y nacional, desenmascarando la incompetencia, la hipocresía legislativa y el clientelismo sistémico. Y al no encontrar vías de reparación en esos ámbitos tan prácticos, el enfado muta. Exacto. Está ahí en un rechazo furibundo hacia toda la superestructura cultural y progresista que fomentan esas mismas élites. Yo estoy convencida de que esto representa el ciclo completo de la radicalización del individuo frente al sistema. Nos muestra cómo la frustración material y administrativa se convierte en combustible puro para el populismo cultural. Es que es un testimonio invaluable. Porque mapela la genealogía del enfado. Nadie se despierta un buen día profundamente preocupado por los derechos de una alcachofa de forma aislada. No, desde luego que no. Llegan a ese nivel de cinismo tras haber transitado por un laberinto de instituciones rotas y decepciones continuas. Y esto subraya por qué es tan crucial sumergirse en este tipo de documentos crudos y sin procesar. Estudiar un manifiesto de esta naturaleza nos otorga una comprensión del clima de polarización social infinitamente más rica que leer un titular de prensa aséptico. Nos da el pulso real de una parte de la sociedad. Aquí se palpa la textura de la ira, se comprende la lógica interna de quienes sienten que la baraja está marcada en su contra. Sin embargo, quiero dejar una última idea flotando en el aire para la reflexión posterior de nuestra audiencia. A ver, cuenta. Existe una paradoja verdaderamente monumental que atraviesa todo el texto. Una contradicción enorme entre la forma y el fondo de sus exigencias, supongo. Exactamente. El autor clama por la transparencia absoluta. Exige honestidad cristalina a las entidades financieras, a los alcaldes, a los ministros y a las cúpulas de inteligencia. Denuncia con fiereza la opacidad de la administración. Pero luego se esconde. Ahí está el tema. El vehículo que elige para lanzar esta exigencia purista de transparencia es el anonimato total y el uso de una sátira llevada a extremos casi destructivos. Es una ironía enorme, la verdad. Si la erosión de la confianza ciudadana ha llegado a tal punto que la única herramienta viable para la expresión política es refugiarse en la indignación anónima y el sarcasmo punzante, pues surgen preguntas muy duras. Como si es factible reconstruir el contrato social mediante simples ajustes legislativos, por ejemplo. Eso es. O nos encontramos ya abocados a convivir en una sociedad donde el diálogo constructivo ha sido reemplazado permanentemente por estos interminables carruseles de reproches lanzados desde trincheras ideológicas. Es un dilema profundo y apasionante, desde luego. Y un tema que ofrece muchísimo material para seguir analizando en futuras inversiones. Ha sido una exploración intensa y muy reveladora. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.